Bueno, bienvenidos a una nueva clase de Yo Quiero Programar. En esta clase vamos a estar viendo la evolución de la web. Vamos a empezar tocando algunos temas principales y vamos a ir viendo un poco la evolución. Antes que nada, cuando hablamos de la evolución de la web nos referimos a las etapas que se entienden como retrónimos, ¿no? Una palabra difícil. ¿Qué significa retrónimos? Retrónimos significa en realidad que todas las versiones están conviviendo juntas entre sí y que no ha desaparecido ninguna versión o se ha transformado del todo, sino que coexisten y viven todas juntas en el mismo ambiente o en esta actualidad. Por eso es que decimos que la web es multidimensional, no podemos distinguir dónde empieza una versión o dónde termina una versión o cuándo empezó o terminó una nueva etapa. Por eso, como decíamos antes, las tres etapas conviven, en realidad son cuatro, conviven todas juntas. Si leemos diferentes autores, no todos coinciden en este tiempo o en este marco de estas cuatro etapas, sí en la cantidad de etapas, pero no en cuándo empieza y termina una, pero nosotros consideramos que son más o menos las que vamos a ir nombrando ahora. Bien, ahora vamos a ver en una línea de tiempo la evolución de la web. Esta es nuestra línea de tiempo, ¿sí? La primera versión que tenemos es la versión 1.0, que estaba muy centrada y específicamente apuntada a lo que era la información, ¿no? Y en esa época los navegadores eran bastante simples, solamente leían texto y eran muy rápidos, muy rápidos. Aparece HTML como un lenguaje, o que se llama un lenguaje hipertexto, que ayuda a que esta información sea más amigable a la vista. También se podían agregar imágenes, formatos en las fuentes, podíamos ponerle colores, y esto era lo que se llamaba la web 1.0. Para los más viejitos recordarán los navegadores como Netscape, Internet Explorer, que eran los que se usaban en esas primeras versiones. Después viene la web 2.0 alrededor del año 2004. En octubre, en una conferencia, se comienza a hablar un poco de estas ideas de la web 2.0, que tenía tres principios básicos. Una web como plataforma, implica varias cosas que veremos a lo largo de este diplomado. Una inteligencia colectiva que era apuntada a los usuarios, ¿sí? Y también en una arquitectura de participación donde ya intervenían varios nuevos conceptos. Tino Relli fue el que propuso el término de la web 2.0, refiriéndose como a la segunda generación en la que se basaba la tecnología web, ¿no? Y apuntaba mucho más a estar basada en comunidades de usuarios, herramientas como las redes sociales, blogs, wikis y muchas cosas más. Comienza la gran interacción de la web con los usuarios, ¿no? Las páginas web, a medida que fueron avanzando en esta etapa, cada vez podíamos interactuar muchísimo con ellas, ¿sí? Entonces pasa la información no solo de ser leída por el usuario, sino que el usuario puede empezar a jugar con ella y a participar de esa información. Luego tenemos la web 3.0, que se la llama la web semántica, que hace referencia a una web capaz de interpretar o interconectar una gran cantidad de datos, permitiendo aumentar aún más la interactividad y el significado de esta. Y por último tenemos la web 4.0, que apunta a una web muchísimo más inteligente, más emocional. Tiene como objetivo unir la inteligencia para que las personas y las cosas se comuniquen entre sí, para generar decisiones y bueno, entra en importancia, como todos sabemos que cada vez está más presente, la inteligencia artificial. Así que vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas versiones o etapas de la web en el siguiente slide. La web 1.0, en su primera etapa, se dice que fue alrededor entre 1991 y 2004. No existían en su momento muchos creadores de contenido como los que existían o los que existen hoy en su gran mayoría, que está lleno de youtubers, personas influencers y demás que están todo el tiempo generando contenido para las personas, ¿no? En esa época existía el término webmaster, que el webmaster era como el genio que solo podía tocar una página web, podía modificarla y demás. La interacción del usuario era meramente leer lo que otros publicaban, pero no podía interactuarse mucho, ¿sí? Y tampoco había las herramientas que existían hoy. Por otro lado, comienza también un gran consumo de estas páginas web. La gente cada vez empieza a acostumbrarse cada vez más, lo cual implica
una necesidad de servidores muchísimo más potentes y a su vez se aumenta el tráfico de red. Se empieza a notar que mucha gente está interesada en consumir esta información. También en ese momento las páginas en su gran mayoría eran estáticas, no tenían mucha interacción y la gran mayoría eran páginas HTML. Con el tiempo y en el libro vamos a ver que había otro tipo de páginas, pero la gran mayoría eran páginas HTML. La versión que se utilizaba en esos momentos, recuerdo que era la versión HTML 3.1. No se podían usar marcos, tablas, formularios, enviar correos electrónicos y demás. Y la interacción era bastante pobre hasta ese momento. Las etapas a veces tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con cómo también el usuario fue respondiendo a la web. Ya en la web 2.0 empieza como si fuera un boom, ¿no? Un boom de la interacción con el usuario que se da alrededor del 2004 más o menos. Aquí es donde arranca una nueva etapa que se la llama la web social. Aparecen las redes sociales como Facebook, blogs, donde nosotros podemos dejar comentarios, las wiki, comienza la gran interacción de la web, donde podíamos comenzar a agregar más textos, ser más participativos, ¿no? en esta web. Se comienza también la posibilidad de agregar videos, imágenes, aparecen las web como YouTube, como Flickr, y se van convirtiendo no solamente en páginas web, se van convirtiendo en servicios que nos brindan lugares donde nosotros podríamos subir contenido nuevo directamente sin la necesidad de ningún webmaster. A pesar de esta gran evolución tecnológica con interacción de usuario, no había tanta evolución todavía del lado de los servidores, ¿no? de los que procesan esa información, sino que la gran interacción empieza del lado del usuario, de los navegadores, ¿no? Para ayudar a esta evolución comienza el uso de algunos lenguajes de programación o crean un lenguaje de programación llamado JavaScript de la gente de Netscape, y lo que nos permitiera un poco manipular la página web para poder trabajar sobre esa página web HTML. Y también aparece algo que se llama el acrónimo AJAX, ¿no? que en realidad no es más que un conjunto de tecnologías que unidas permiten manipular la página web y tomar información para poder manejar esa página web nuevamente. Básicamente esto es lo que se plantea la web 2.0, ¿no? Una mayor cantidad de interacción del usuario con los sitios web y las páginas web. Vamos por la 3.0. A partir del año 2006 y bastante popular ya en el 2010 se conoce la web semántica, que representa una consecuencia importante para los usuarios. Bueno, cuando hablamos del uso de los datos en esta nueva web semántica, resulta que los datos tienen que ser más eficientes para las máquinas. Esto quiere decir que los dispositivos pueden comenzar a interpretar la web de la mano de esta tecnología extendida que se llama Resource Description Framework, ¿no? Que son un conjunto de especificaciones o normas para diseñar modelos de datos para metadatos. Más adelante vamos a ver qué son los metadatos. Imaginémoslo como que esto es como la gramática del lenguaje español, ¿no? En el lenguaje español tenemos un sujeto, un predicado, un verbo, y así nosotros formamos una oración o una frase o algo que queremos decir. Y después aparece OWL, que facilita el marcado y la codificación del framework anterior que nombramos. Así que todo esto es lo que implica la web. La web un poco más semántica, un poco más entendible por las máquinas o los dispositivos, ¿no? Hoy podemos tener una página web, tranquilamente la podemos construir para una PC y puede ser interpretada por un dispositivo móvil sin ningún problema. Ahora vamos a ver la última que estamos transitando en estos momentos, que es la web 4.0. La web 4.0, cuando se empezó a hablar de la web 4.0, y más o menos en el 2016 se comienza a tratar mucho el tema de esta etapa, ¿no? Se la conoce como la web simbiótica, me suena a Venom. Bueno, los que leen cómics y les gustan las historietas y los superhéroes sabrán de qué hablo. Así que apunta más a la inteligencia, a lo emocional, busca ser una web que ofrece un comportamiento muchísimo más inteligente de lo que conocemos hasta ahora. Y para tener una mejor idea de cómo funciona esta web, supongamos que con una afirmación y por medio de un conjunto de acciones que nosotros podemos realizar, la misma web puede obtener un resultado, darnos un resultado, ¿no?
Esto viene muy atado de la mano de la inteligencia artificial. Por eso, usando esta información, más información de contexto, como por ejemplo el GPS y demás, en la misma web puede empezar a tomar decisiones de cómo interactuar con ese usuario de una forma más eficiente, ¿no? De todo esto que vimos podemos sacar varias conclusiones. La primera que podemos sacar es que la web no para de evolucionar. Desde que nació hasta ahora ha tenido y se ha transformado, se ha modificado, hasta adaptado a nosotros de una manera muy veloz, rápida y cada vez más adaptada a nuestro uso o nuestras necesidades. Ha tenido varias etapas que conviven juntas y no podemos definir cuándo empieza y cuándo termina otra, así que no sabremos cuándo termina la web 4.0, aunque ya se está hablando de la 5. Lo único que puedo decirles es que la evolución de la web nos lleva por un camino de constante aprendizaje, ¿no? Todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. Y también se abren nuevas puertas y nuevas posibilidades, nuevos mercados inclusive. Y que realmente no es para nada aburrido y es bastante entretenido. Por eso te invito a seguir con nosotros en todos los diplomados y vas a ver que no te vas a aburrir para nada.